Amada familia, habla para ustedes la hermana Ailín Molina, con una nueva lectura del libro titulado Un vivir familiar saludable, escrito por el hermano Reinaldo Rodríguez da Silva y publicado por la editora Arbóreda Vida. Hoy oiremos el capítulo 4, parte A, Familias llamadas para servir a Dios. Llegamos al último capítulo de esta obra y a un importante tema, familias llamadas para servir a Dios. Todos los hombres tienden a preocuparse demasiado por las cosas relacionadas con el aspecto exterior de la vida humana, pero Dios quiere hacer una obra en nuestro interior. Antes de conocer al Señor, vivíamos en las tinieblas, en el mundo, sin Dios, sin esperanza, abandonados, pero Él nos amó, nos rescató para sí mismo y nos proporcionó una dulce experiencia de salvación. Ese fue el punto de partida de su grandiosa obra en nosotros. Una familia bajo la bendición de Dios. Con la salvación, cada hijo de Dios recibe de parte de Él un llamado para servirlo. Los que son casados, Dios desea que el marido y la mujer los sirvan juntos. Los que tienen hijos y nietos también deben servir a Dios con toda la familia. Necesitamos ver claramente que la salvación del matrimonio y de nuestra familia está relacionada con el servicio a Dios. Toda familia cristiana necesita estar consciente de esto. La bendición de Dios se mueve sobre la casa de quien sirve al Señor. Nuestro amor por nuestro cónyuge es insuficiente para sostener el matrimonio. Necesitamos algo más, la bendición divina que proviene de servir al Señor. La experiencia de Abraham. Para facilitar nuestro entendimiento sobre este asunto, vamos a observar la experiencia de Abraham registrada en la Biblia. Al principio, él y su familia vivían en Caldea. El primer paralelo que podemos hacer con nuestra historia es este. Nosotros también vivíamos en Caldea, lejos de Dios, en un ambiente de tinieblas y lleno de ídolos. Como Abraham y su esposa no conocíamos al Señor, pero un día el Señor se le apareció a Abraham en Ur de los Caldeos. Caldea era un lugar de idolatría. Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En aquel tiempo la idolatría consistía en adorar a ídolos hechos por manos humanas. La idolatría hoy es mucho más sutil. No son necesariamente cosas malas, incorrectas o falsas, sino todo lo que sustituye a Dios, lo que tiene la preeminencia para nosotros en nuestras vidas. Puede ser el trabajo, el estudio, las amistades, la recreación, la diversión y cosas así. Si ponemos a algo o a alguien en el primer lugar en nuestras vidas, además de Dios mismo, eso es idolatría. Dejar el ambiente de tinieblas e ídolos. En Génesis 11:31 leemos, y tomó Tarea a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Necesitamos obtener luz en esta porción bíblica a fin de ver su significado espiritual. Lo primero que necesitamos tener claro es que la experiencia de ser llamado para salir del mundo de las tinieblas e idolatría es algo continuo y progresivo. A pesar de que hemos disfrutado de la experiencia de ser llamados por el Señor como Abraham, todavía estamos involucrados con muchas cosas que ocupan el lugar del trono de Dios en nuestra vida. Tenemos mucho que hacer y cuando le damos demasiado énfasis, estos se convierten en ídolos, en sustitutos de Dios. Esos ídolos hoy son muy sutiles, pues están detrás de cosas legítimas en nuestra vida, como el trabajo, los estudios y las ocupaciones diarias. En el caso de Abraham, la idolatría era algo evidente. No obstante, en nuestro caso necesitamos ampliar nuestra percepción con respecto a este asunto en los días actuales. Incluso, hasta la misma familia puede ser usada como una justificación para trabajar más, para ocupar todo nuestro tiempo en el trabajo. El problema es que al hacer eso aparentemente nos convertimos en buenos cónyuges y buenos padres,
no se deje engañar. Eso es volver a vivir en Ur de los Caldeos. Dios llamó a Abraham para salir de Ur y de la misma manera todos los días Él nos llama para que salgamos de ese ambiente de idolatría. El llamamiento divino es continuo y progresivo. Abraham no tuvo fuerzas en sí mismo para moverse cuando recibió el primer llamamiento. El llamamiento divino es continuo y progresivo. El Señor nos está llamando y su voz resuena en nuestro ser. Te necesito. Muchas iglesias no pueden avanzar y expandirse porque faltan matrimonios que sirvan a Dios. Muchos jóvenes solteros tienen más deseos de participar de los servicios de la iglesia que los casados. Al comienzo del matrimonio todo parece maravilloso. Cuando nos casamos, nosotros nos embriagamos con la relación y no pensamos en ninguna otra cosa que no sea nuestro matrimonio. Y Dios queda a un lado, observándonos y esperando que consagremos nuestro matrimonio a Él. Conozco algunos matrimonios que antes de casarse decían en voz alta: nuestro matrimonio será para servir a Dios. Sin embargo, para algunos, eso solo quedó en promesas. Todos los matrimonios necesitan servir a Dios. Cuando Dios se le apareció a Abraham, aquello repercutió en todo lo que le rodeaba. Su esposa, su padre, sus parientes y todos sus bienes fueron llevados con él. Eso mismo pasa con nosotros. Nuestro modo de vivir la vida de la iglesia influye en toda la familia. No podemos permitir que el enemigo entre en nuestra casa. Nosotros somos los que debemos introducir en la casa de otros la vida santa de Dios. En Hechos 7, del 2 al 4, tenemos el registro de la primera aparición de Dios a Abraham. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Lo que nos hace dejar las cosas del mundo y la idolatría, lo que nos fortalece y motiva a dejar todo para servir al Señor, es la aparición de Dios. Cuando Dios aparece, Él nos da fuerza para cambiar nuestra manera de vivir. Cuando el Dios de la gloria se le apareció a Abraham, él tuvo la oportunidad de dejar las tinieblas, su ocupación, la preocupación por la sobrevivencia y de volverse completamente al Señor. Abraham no pudo salir de Ur cuando oyó el primer llamado de parte de Dios. Muchos de nosotros ya tuvimos la misma experiencia. Fuimos llamados por el Señor para servir en la iglesia. Incluso aceptamos formalmente la invitación, pero en la práctica no tomamos el servicio. Siempre pensamos que habrá otros hermanos sirviendo, que habrá personas que se encargarán de todo y dejamos pasar la oportunidad. Dios necesita de cada uno de sus hijos, especialmente de cada matrimonio. La primera vez que Dios se aparece a nosotros depende únicamente de Él. Pero la segunda depende de nosotros, de nuestra búsqueda. Dios quiere aparecerse a nosotros siempre, porque Él nos creó con el objetivo de mantener comunión con nosotros. Él nos ama y desea nuestra presencia. En su primera aparición, Dios toma la iniciativa y se acuerda de nosotros. Nos llama por nuestro nombre. Muchos tienen la experiencia de oír el llamamiento de Dios y comienzan a servirlo. Pero con el paso del tiempo, la vejez, la frialdad, la indiferencia, la tradición se apoderan de ellos. Dios necesita aparecérseles una vez más, pero ahora ellos necesitan humillarse, arrepentirse y volverse a Él. El Señor no interferirá en nuestras experiencias mientras no demos el primer paso en dirección a Él. La primera aparición está relacionada con el Evangelio de la Gracia. En ese aspecto del Evangelio, toda la obra con miras a nuestra salvación fue realizada por Dios y a nosotros solo nos bastó creer. Así como en la experiencia de Abraham, el Dios de la gloria se nos apareció, la luz de Cristo brilló sobre nosotros, comenzamos a invocar el nombre del Señor y recibimos su vida. No obstante, esa experiencia no es suficiente. El problema es que, acomodado en ese paso inicial con el tiempo, es como si un viento frío estuviera soplando sobre nosotros. La vida cristiana y los servicios de la iglesia que eran tan importantes para nosotros
pierden su lugar. Si no buscamos las apariciones constantes de Dios, todos nosotros, uno a uno, envejeceremos espiritualmente y nos detendremos en medio del camino de la salvación. Abraham también se detuvo en medio del camino, en Harán. El texto bíblico dice, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Esto está en Génesis 11:31, parte B. El lugar donde se detuvieron no era el destino establecido por Dios. Oremos. Amado Padre, acudimos ante tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para rendir nuestras vidas delante de ti. Nos humillamos y nos arrepentimos por todas las veces que no hemos atendido a tu llamado y no darte la preeminencia en nuestras vidas. En tu precioso nombre renunciamos a todo aquello que ha ocupado el primer lugar que solo te corresponde. Ven, Señor, a encabezar nuestra mente, voluntad y emoción, todo nuestro ser. Hoy consagramos a ti nuestro matrimonio y familia y nos disponemos a servirte, atendiendo al llamado que nos has hecho. Rogamos para que sea usted fortaleciéndonos para no detenernos en el camino de la salvación, sino para avanzar y ser un vencedor en Cristo Jesús. Amén. Si te ha gustado este audio, dale like, comenta y comparte para que otros también sean edificados. Dios te bendiga.